Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos en una nueva edición de nuestro programa Maule Constituyente. Hemos tenido un día caluroso acá en Linares, a orillas del Achigüeno, casi 33 grados o más, según donde lo miren. Y hoy día tenemos dos invitados muy entretenidos y interesantes de escuchar y vamos a compartir con ellos durante los próximos 45 minutos, 50 minutos. Nuestra primera invitada es un lujo tenerla acá en Linares, es Maite Alberdi, ella es directora, documentalista, y es la madre de tremendas obras como El Salvavidas, La Once, Los Niños, un corto que se llama Yo no soy de acá, y ahora acaba de ser nominada como por su película El Agente Topo, nada más ni nada menos que para representar a Chile en los premios Oscar. Así que primero felicitar a Maite por esta nominación y agradecerte muchísimo estar acá con nosotros hoy día. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte, Maite. Y nuestro segundo invitado para conversar el tema de hoy es Felipe Saldaño. Él es psicólogo de profesión, pero durante el programa nos va a contar por qué él se identifica como cinéfilo de vocación. Él es el director del Festival Linarense de Cine Nacional e Internacional, más conocido por todos ustedes como Felina. Primero queríamos darte la bienvenida, Felipe, y también felicitarte por esta gran creación que ya tiene varios años y es la organización de este festival. Gracias por compartir con nosotros, Felipe. Gracias a ustedes por la invitación, me parece súper interesante poder estar acá y quisiera partir al tiro felicitando a Maite por representarnos, por representar a todo el país ante los premios Oscar con su última película. Sin lugar a Gracias. duda, sin lugar a dudas, tenemos mucho que hablar hoy día con Maite. Vamos a partir con una pregunta directa que nos hemos hecho varios y que queríamos ver si nos ayuda a aclarar un poco en nuestro programa. La nominada al Oscar en representación de Chile es El Agente Topo, y hay una duda o se presenta una discusión si es documental o si es película. ¿Nos podrías contar, Maite, un poco en qué consiste en particular tu estilo y si podemos definirla como ficción o realidad? Bueno, mi estilo consiste en observar la realidad, como observar micromundos y desde esos micromundos construir relatos y tratar de entender a la sociedad desde pequeños grupos y desde pequeñas estructuras. Entonces, cómo lo macro permea en el día a día de distintas personas, como en el caso del agente topo es al interior de un hogar de ancianos. Y yo las defino como películas, como son películas documentales. La diferencia es que se trabaja con la realidad y la realidad es la materia prima, pero finalmente son todas películas. Algunos directores trabajan con actores, yo trabajo con personas reales, pero finalmente todo es cine, solo que se trabajan con materialidades distintas y son oficios distintos. Excelente. Oye, y siguiendo la misma línea, Felipe, ¿nos podrías contar tú cómo surge y en qué consiste el trabajo que estás realizando en este minuto? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora y cómo surge este festival, esta historia que nos estás contando? Mira, yo tengo la suerte de ser el fundador y el director de un festival de cine. Es un festival que nace en Linares el 2015. Ahora estamos celebrando nuestra ya sexta versión, hoy día partió justamente. Y con el correr del tiempo se ha ido extendiendo territorialmente hacia otras comunas del Maule Sur. Nos interesa mucho el campo chileno, nos interesa mucho la ruralidad. Eh, Finalmente que sea un festival que se diferencie de otros festivales porque tiene lugar en una latitud en particular, en una región que tiene sus propias expresiones, sus propias formas de ser, sus propias identidades. Y creo que ese es un poco el camino que queremos seguir como festival, ofrecerle a la gente del Maule un festival de cine donde se pueda mirar a sí misma, en el fondo. Excelente. Hoy día vamos a tener una particularidad, vamos a dividir un poco nuestro programa en dos. El primera parte vamos a conversar bastante con Maite y la segunda vamos a seguir profundizando y conversando un poquitito más con Felipe.
Así que, Maite, vamos directo contigo a preguntarte qué te parece o qué significa para ti esta nominación al Oscar. Es como bien increíble estar hablando acá con la directora que va al Oscar representando a Chile. Me encanta que diga hay nominación, porque en realidad se dice como candidatura, pero cuando salió, todo el mundo pensaba que estaba nominada al Oscar y me felicitaban casi como si me lo hubiera ganado. Entonces, es bueno. En realidad soy como el jugador que mandan a las eliminatorias. Cada país manda a su jugador para película internacional y la sensación es que deja de ser tu película y pasa a ser la película que representa un sector y representa un país. Entonces, es harta responsabilidad y es harto trabajo. Detrás de las nominaciones y de los premios hay, bueno, muchos presupuestos. A veces los presupuestos de campaña, como bien sabrán, eh, triplican, en este caso triplican los costos de las películas. Entonces, muchas veces tiene que ver con la campaña que se hizo y no tanto con la calidad de las películas. Pero en este contexto pandémico creo que se está democratizando la forma de hacer campaña. Antes se hacían eventos en todos los países que se invitaba a la gente que vota y ahora todo es online, entonces de alguna manera tienes un acceso similar a las películas de estudio, más allá de que los gringos cobren por respirar cuando uno está haciendo campaña, aunque sea online. Excelente. Oye, y Maite, ¿nos puedes contar un poco más de tu película? Yo tuve la oportunidad, al igual que mucha gente, de verla. Es una película espectacular, la recomiendo con mucho, mucho entusiasmo. Creo que es muy importante su contenido, pero te dejo a ti directamente para que nos cuentes un poco de qué se trata la película. La gente de Topo es un documental de un detective privado que es contratado por una clienta para investigar el hogar de ancianos donde está su mamá, y este detective no puede hacer la investigación por sí mismo, así que contrata a un agente topo por un aviso en el diario y encuentra a un señor de 83 años al que infiltra un par de meses para vivir en este lugar y para investigar el caso. Y el señor que contrata es el peor espía del mundo, pero es la persona más encantadora del universo y se empieza a hacer amigo de todos los que viven ahí y se olvida de la misión y le importa más lo que le está pasando a las personas. Entonces, la película parte como desde esta idea del detective y deriva en cómo viven las amigas que él va conociendo en este lugar. Todavía está disponible para los que la quieran ver en cinemark.cl, cine online. Esta es la gracia de esta nueva era, donde todos, o sea, yo hablo de la película y puedo decir dónde la pueden ver, nunca me había pasado eso, como que antes uno decía, sí, está en Santiago, en la sala no sé qué, pero va a durar una semana, corran, y obviamente que en Linares nadie jamás la habría podido ver. Me Exacto. pasaba harto eso con regiones, que en realidad yo estrenaba y estrenaba en Santiago en 4 salas en el sector oriente, que sí, iba mucha gente, y quizás el número era harto, pero no, como no era transversal el contenido para todo el país. Y tú, Felipe, aprovechando al tiro esta contingencia que nos comenta Maite, ¿cómo ha cambiado para ti o cómo cambió el enfoque del festival respecto a las 5 versiones anteriores de hacer este en pandemia con restricciones de movimiento y con todas las limitaciones que eso implica? Wow, sí, decidimos tirarnos ese piquero en una piscina que no sabíamos cuánta agua tenía, porque los hábitos de consumo del público son muy distintos de un festival presencial a uno online, o por lo menos eso presumíamos. Y fíjate que hicimos el festival simplemente para aprender, para saber cómo era, porque creemos que en el futuro estos dos formatos se van a imbricar. Yo creo que lo que viene en el futuro van a ser probablemente festivales que van a combinar estas modalidades online y presencial. Así es que quisimos utilizarlo como un trampolín para aprender, para saber, para conocer de los hábitos y para llegar a más públicos. A propósito de lo que recién decía Maite, la primera versión del festival Felina que se puede ver desde todo Chile es esta, la que estamos haciendo este año. Entonces podemos ponernos en contacto, podemos llegar con nuestra programación a Concepción, a Punta Arenas, a Arica, en fin, a todos lados, y eso nos llena de ilusión, por cierto. Buenísimo. Y Oye, yo creo que Maite, es algo volví, que se tiene por que ver, favor. perdón, como una oportunidad, como, como dice Felipe, desde visibilizar un festival de región al resto del país y desde visibilizar las regiones a otro lugar. Siempre se ha dicho que el cine como que ha ayudado mucho fuera a la construcción de la imagen país.
Entonces, como las películas que se exportan ya son una marca, es como se habla vino chileno, cine chileno, se ha logrado construir esa marca y ha sido un trabajo de distintas instituciones. Lo llevo a como cómo pensarlo en Chile, o sea, cómo empezar a exportar desde regiones marcas de cine a todo Chile y visibilizar también a esa región, porque el contenido siempre ha salido de Santiago, siento, como en la internacionalización generalmente. Oye, me abrieron como 20 temas, pero los vamos a ir recogiendo, lo he anotado todo acá, los vamos a ir recogiendo durante el programa. Maite, tú nos contaste que lo que te interesa es observar la realidad y a través de la observación de la realidad te gusta contar historias. Eso lo podemos ver muy claro en El Salvavidas, es evidente también en la historia que se cuenta en la ONCE, lo hemos visto en Los Niños, vamos a volver un poco más adelante en esta tremenda película que es El Agente Topo. ¿Qué observaste tú durante el periodo del estallido social y cómo nos contarías tú esa historia? A ver, si yo tuviera que elegir un personaje para contar esa historia, yo contaría el estallido desde las tesis. Creo que como que son las protagonistas, o sea, si tuviera que hacer una película, le haría las tesis, que creo que son las protagonistas que lograron, que como tuvieron como suerte cuando los discursos encuentran el lugar correcto. O sea, yo no sé si las tesis 2 años antes hubiesen tenido el mismo impacto. O sea, llegaron a articular un discurso feminista que se venía construyendo en las marchas en un momento en que la protesta necesitaba otro tono, quizás no agresivo, y que necesitaba conglomerar desde otra voz y desde otro discurso, y la gente quería salir a gritar. Entonces, como que siendo los discursos fueron articulando en la calle y ellas fueron capaces de posicionar algo que estaba ahí en el aire y darle voz. Y ahora es como que uno ya bota la frase como todo el tiempo. O sea, uno dice patriarcado, un juez, uno se agarra de esa letra que está muy bien construida, que está muy bien hecho sus referentes. Como que para mí serían como las grandes protagonistas de cómo mirar el estallido. A mí me pasa hoy, después como acumulando estallido, pandemia como cineasta, y estrenando una película post-estallido, que con la prensa, por ejemplo, y yo me veía enfrentada, los niños, ponte tú, a preguntas muy de estilo, y nadie me preguntaba sobre la discapacidad y sobre el sentido de estar aislado. O sea, Los Niños yo siento que es mi película más política en mi forma, y nadie se quedaba en el contenido. Y ahora me pasa con El Topo, que creo que toda la prensa, siendo que tiene un estilo más radical, que uno podría hablar mucho más de si es ficción o es realidad, todos se han enfocado en el contenido y en los ancianos y en el aislamiento y cuáles son las necesidades de las personas mayores, como en la nueva constitución, y que necesitan las residencias de ancianos. Y creo que eso es gracias al estallido, que nos hemos empezado a mirar más y a tratar de entender, y el cine es una herramienta para entendernos. O sea, yo creo que todas las discusiones sobre la nueva constitución y sobre nuestra sociedad están en los últimos 10 años del cine chileno bastante claro, y yo como que lo podría ir definiendo a partir de distintas películas y de ficción y documental, como que creo que muchos discursos que salieron en el estallido están en el cine, y el cine es una forma de pensarnos, y necesitamos más que nunca pensarnos, y necesitamos más que nunca vernos, y las películas son una forma, y lo agradezco, o sea, lo agradezco como cineasta, de al fin tener entrevistas donde puedo hablar del contenido. Y me ha tocado mucho ir para atrás y hablar mucho ahora de los niños como no había hablado porque no me lo habían preguntado. Entonces no te dan la oportunidad, siendo que trabajamos un cambio de ley, que era como mucho más activista la película, no te dan la oportunidad de discutirla desde ahí. Entonces creo que eso me ha sorprendido, y bueno, efecto pandemia también, o sea, desde el encierro nos queremos ver más, o la productora de Tengo Miedo Torero también decía eso. O sea, yo creo efectivamente que el hit de Tengo Miedo Torero fue de una necesidad de un público de ver cine chileno
y de volver a mirarnos, porque no nos estamos mirando siempre para afuera, es como quiénes somos y a dónde queremos ir, lo podemos encontrar en distintas obras de los últimos años. Es interesante lo que señala Maite porque nos habla de la cultura y también nos habla de diferentes niveles como de expansión de esta discusión. Entonces, por un lado tenemos la tesis, que es como el ícono cultural de la protesta y del estallido social, que es algo que se va a todo el mundo, o sea, terminó en todas partes del mundo, Made in Chile, esta gran reivindicación. Pero la cultura ha jugado un papel esencial, creo yo, en el estallido. Ya ha jugado un papel transversal, o sea, desde las intervenciones de luces en Santiago, con toda la intervención artística en las calles. Hay varias cuentas de redes sociales que siguen todas las intervenciones artísticas de todo Chile. Eso fue a una polémica súper interesante en las esculturas, y eso se ha extendido por todo el territorio. Entonces es interesante cómo el fenómeno cultural chileno del matapaco, tesis y todo, se vio hasta Nueva York, y a la vez todo este fenómeno cultural se expandió con todo Chile. Felipe, ¿tú cómo ves esa expansión cultural y esa reivindicación también un poco del estallido a nivel territorial? ¿Cómo fue esta una oportunidad de que la cultura fuera una herramienta de reivindicación social mucho más horizontal? Sin duda, fíjate que Linares yo diría que es un lugar bastante tranquilo y por lo mismo yo creo que su forma de lidiar con esto, de asumirlo, de entenderlo, tuvo que ver con la emergencia de muchas expresiones artísticas. Eh, el muralismo es algo muy importante en Linares. Tenemos un festival de artes visuales, digamos, barriales, y yo creo que poco a poco es un festival que debe llevar 3 4 años, y es un festival que de alguna forma da cuenta del sentir de la ciudad. El mural, por cierto, que es una expresión eminentemente política, y yo creo que coincidió, ¿no? Afortunadamente, la emergencia, la instalación de esta clase de expresión pudo ser un vehículo de alguna manera de expresión post-estallido. Eh, Me parece que es muy importante, porque estamos hablando desde el punto de vista de la creación. Me parece que es muy importante también hablar qué es lo que ha pasado con los públicos post-estallido. Yo creo que, que, que finalmente había algo que se venía oliendo, intuyendo, que tenía que ver con que los públicos ya no eran pasivos, sino que los públicos querían ser activos, querían ser propositivos, querían que les preguntasen. eh, y yo creo que llegamos a un momento en que ellos asumen un rol protagónico, y creo que todos quienes hacemos cultura, comillas, somos trabajadores de la cultura, tenemos que entender a un nuevo sujeto que también nos demanda cambios, a nosotros como agentes culturales, como instituciones, como organizaciones. Eh, Creo que son nuevas posibilidades y que estamos justamente a la espera, estamos asistiendo a la conformación de un nuevo sujeto, de un nuevo público. Parte importante del análisis, como bien dice Felipe, durante todos estos programas ha sido la óptica de, o sea, de cómo podemos analizar el estallido de lo que está pasando en Chile desde una perspectiva cultural, o sea, desde la cultura en sí. Y lo hemos conversado, lo conversamos con Mario Horton en el primer programa, algo estuvimos conversando con Patricio Fernández, sacerdote Felipe de Río también comentaba algo de esto, y claramente tiene externalidades súper positivas como las que hemos analizado hasta ahora. Pero Maite, te quería comentar cómo ves tú también las externalidades negativas. Y aquí estoy pensando en la precariedad del sector cultura en Chile, que yo sé que esto se refleja y se repite en varios otros sectores, pero particularmente lo podemos analizar en el sector de la cultura. Y otra cosa que a mí me llamó profundamente la atención y que me marcó mucho durante la discusión de la ley de presupuesto fue la ministra de Cultura hablando que tal vez era mejor los recursos de cultura destinarlo a otras cosas, a salud, a educación como en términos genéricos, como si el tema cultural fuera casi un lujo o un extra en la cual no estaba en condiciones del Estado. Esa interpretación es mía, lógicamente, pero sí lo dijo respecto al presupuesto. Entonces, ¿cómo ves o qué ha desnudado y qué carencias tiene el sector de la cultura en Chile a la luz de la pandemia y del estallido? Bueno, yo creo que la pandemia desnudó que para sobrevivir todos necesitamos deporte y películas, como
las cosas que menos se han pescado en los currículums escolares, como arte y deporte, y todos nos volvimos locos los primeros meses tratando, o sea, si se podía como tratar de hacer deporte y de ver algo. Efectivamente, la industria cultural en Chile es una industria que si no trabaja, no come. O sea, así como todos los independientes, como todos los trabajadores culturales boletean y son todos claramente, no hay nadie contratado y no existen protecciones en ese sentido como en términos de cesantía en los momentos que no estás trabajando, como pasa en muchos países con los artistas, como Francia es un buen ejemplo. O sea, si no estás trabajando, igual como hay una especie de mantención para los artistas, ese es el ideal, por supuesto que es imposible acceder a eso, pero en estados de catástrofe eso se vuelve primordial. O sea, como seguros de emergencia en esos contextos. O sea, yo lo veo en mi ámbito y con mis grupos de trabajo. O sea, efectivamente, si no puedes prender la cámara, no tienes cómo financiar a tu equipo de trabajo. Y bueno, como en la industria audiovisual en general. Todos han tratado de reinventarse, todos han tratado de hacer cosas, pero sí, sin duda es un sector golpeado y las palabras de la ministra creo que son lo más poco acertadas desde un ministerio. O sea, si existe un ministerio, yo siento que se asume que es una necesidad país, o sea, por algo se construye un ministerio. Y los artistas están como hace tiempo peleando por un 1% del presupuesto en cultura. O sea, un 1% ya es poco. Y en ese contexto dice que no es primordial. Me pongo, o sea, imaginémonos que un ministro de otro ministerio dijera lo mismo. O sea, un ministro de salud diciendo como, bueno, hay otras prioridades. O sea, como que no me cabe en la cabeza desde una autoridad ministerial, desde el lugar que sea. O sea, como creo que cada ministro tiene que defender lo prioritario de su partida. Maite, y de lo que hemos analizado, creo que hay como algunas pequeñas conclusiones que podemos sacar. La primera, el estallido social nos vino a hacer evidente de una forma bien, bien desesperada la realidad de Chile. O sea, Chile no era este oasis que proyectaban, sino que había una realidad mucho más profunda y mucho más brutal. Después vino la pandemia y la pandemia develó todo eso, como que lo hizo más evidente. Llegamos a las ollas comunes, a la precariedad absoluta y hemos terminado en este necesario ridículo de la gente pagando con sus pensiones la crisis que está viviendo el país. Eso ha demostrado mucho la desconexión de las autoridades. Un ejemplo es la ministra de Cultura, pero tenemos muchos ejemplos más de la desconexión de la élite gobernante con precisamente las bases. Y ese es un diagnóstico que hemos trabajado bastante. Pero ahora tenemos una posibilidad de una salida institucional de mejorar esta condición y esta sociedad en la que vivimos. Y en ese sentido te quería preguntar, Maite, ¿cómo ves tú la oportunidad que representa el proceso constituyente y qué rol puede jugar la cultura dentro de este proceso, particularmente de participación ciudadana? Yo creo que la cultura, la producción cultural y las obras artísticas ayudan a la tolerancia y el entendimiento. O sea, cuando yo digo veamos cine chileno y veamos obras, es porque es una manera de vivir experiencias rápidas y de ponernos en los zapatos de otro y de entender rápidamente distintos temas desde lo vivencial. Creo que la palabra empatía está ultra manipulada desde los artistas y desde los políticos también, como no la quiero usar, como quiero decir, como probablemente no vas a sentir como ese otro muy distinto, pero puedes entender lo que le está pasando e invitar al diálogo desde ahí. O sea, lo voy a llevar a algo muy burdo. A mí me pasaba con las señoras de la ONCE, que eran unas señoras cuicas que opinan totalmente distinto a mí en todo, como en todo, o sea, ética y políticamente, pero las escucho, las quiero y entiendo por qué piensan como piensan, porque entiendo la crianza que tuvieron y eso solo me lo dio el tiempo escuchándolas. Me pasa lo mismo con El Topo, o sea, como yo hice esa película
y Sergio, el protagonista, lo que hace es escuchar sin prejuicios al que uno margina, como a las señoras con demencia que son las locas, y termina siendo el mejor amigo de las locas, porque se da el tiempo de sentarse a escuchar. Yo creo que la cultura y la producción artística nos da el tiempo de sentarnos a escuchar y de mirar experiencias que no tenemos en la vida, porque uno se relaciona con su metro cuadrado, con su vecino, con su padre, con sus amigos, con su timeline de Twitter, que opina exactamente igual a como opino yo. Entonces, en realidad uno ve una realidad sesgada. Entonces, como creo que el rol de la cultura en este proceso es invitarnos a mirar y a sentarnos a escuchar a otros, que no necesariamente piensan iguales, como cómo encontramos esos puntos de tolerancia y de entendimiento. Oye, Maite, yo sé que tú ya nos vas a tener que dejar por motivos de fuerza mayor. Tienes que ir a buscar a tu hijo y eso siempre tiene que mandar ante cualquier cosa. Pero te quería tirar una última pregunta. Lo primero es subrayar así como por mil el tema de escuchar. Creo que cuánto nos falta eso. Hemos discutido en otros programas, especialmente el proceso constituyente va a ser algo único. Y mucha gente todavía piensa que es solo ir a levantar las banderas propias y tratar de ponerlas ahí, tirando por la borda el 2/3 que se necesita para poder llegar a acuerdo y pensar precisamente en la constitución que queremos construir para nuestros hijos y para los próximos 40, 50 o 60 años. Y en ese sentido, ¿qué historia te gustaría contar o cómo sueñas tú una próxima constitución? Bueno, yo creo que una constitución como la soñamos todos, como ¿Será? donde se defienda la diversidad. Bueno, mi timeline, como la sueña mi timeline de Twitter, como no, con una constitución que respete la diversidad, que defienda los derechos de las minorías, bueno, por supuesto que se vele por derechos humanos primordiales, que todos tengan acceso a la cultura, que se entienda para mí como la cultura como primera necesidad. eh, y creo que como imagino el proceso constituyente, yo creo que la palabra escuchar es clave para mí también ahí, o sea, como ojalá sea efectivamente una mesa de diálogo donde no se barra con el pasado, porque creo que no se puede construir una constitución, o sea, como hay que ver de dónde veníamos, o sea, como hay que entender quiénes somos. El otro día vi la última película de Patricio Guzmán y había alguien que decía como que tenemos 80% de cordillera y no lo ocupamos y está ahí y no la miramos, y como que hay cosas que están ahí y no las miramos y no nos detenemos a observarla, y como copiamos un modelo que no nos venía a nosotros, como un modelo gringo económico que no tenía que ver con nuestra idiosincrasia. O sea, nuestra idiosincrasia era conversar y a tomar té a la casa del vecino y tener tiempo para eso. Entonces, como tratar de entender identitariamente quiénes somos para pensar la constitución desde ahí y no desde los procesos extranjeros, que está bien, pero ¿cuál es el modelo que nos viene a nosotros como de nuestra identidad? Yo creo que ese ha sido como el problema anterior, como que nos impusieron un modelo de afuera que no tenía nada que ver con nuestra base social y con lo que nos toca. Y creo que eso es como mirarnos, entendernos y escucharnos. Y probablemente no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero hay que sentarse a escuchar. Y sí, quizás tampoco ir a defender ideas como caballos de carrera. Maite, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir con Felipe analizando este y otros temas más. Te queríamos agradecer por tu presencia. Yo además soy un gran admirador de la obra de la Maite. Para las personas que no la conozco, lo invito, pero con convicción, a ver El Salvavidas, a ver La Once, a ver Los Niños, y particularmente los invito también a ver El Agente Topo. Y Maite, queríamos aprovechar ahora que estamos en vivo y que esto queda grabado, de hacerte una invitación que cuando ganes el Oscar a la mejor película nos puedas visitar acá en Linares con el Oscar y podemos seguir conversando de este y otros interesantes temas acá en Linares. ¿Te parece? Ya, me encanta, ponemos el Oscar en la plaza y lo dejamos como para sentarse.
Y Felipe me tiene que invitar al festival. Yo creo que esa es como la única invitación que hay que dejar realmente puesta. Pero Felipe, a como de lugar, ¿cómo no? Ya, Que perfecto. ese sea el contexto en el que vuelva Maite o vaya Maite, venga Maite a Linares, ¿no? Totalmente eso, con el Oscar o con el Goya al festival. con ese Eso. armamos un festival especial. Maite, ¿Cómo muchas no? gracias por participar, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto y seguimos analizando ahora con Felipe. Chao Felipe, chao Ricardo. Chao, Maite, un gusto, que estés bien. Chao, chao. Muchas gracias, Maite. Felipe, estamos conversando al inicio, antes de salir al aire, de cómo nace el festival, cómo nace Felina, y ahora ya bajamos directo al territorio. Y tú Perfecto. comentabas un tema muy interesante, entonces, ¿nos podrías comentar a todos cómo surge esta idea y de dónde vienen las motivaciones? Sí, mira, yo creo que el poder de la energía negativa puede ser muy interesante y yo creo que parte de eso fue lo que me llevó a iniciar el festival. Yo, por cierto, que crecí viendo las películas de patadas de Jean-Claude Van Damme, no veía cine arte de chico, ni mucho menos, pero luego, claro, fui a la universidad y ahí conocí el cine de autor y qué sé yo, y descubrí en el cine un lugar muy interesante para encontrarme en la soledad, lo que decía Maite recién, para ampliar la mirada, para volverte un ser más tolerante. No solo para entretenerme, que por cierto no veo películas para aburrirme, veo películas para entretenerme, pero además creo que al cine uno le puede pedir mucho más. Y quería llevar esta posibilidad de goce, de ocio, pero también de desarrollo personal a mi ciudad, una ciudad en la que sentía que no había mucha propuesta para la gente de mi generación o para la gente con la que yo tenía intereses en común. Entonces, por una parte, Linares tenía todo lo bueno que tiene, que es como un lugar seguro, que es un lugar tranquilo, que es caminable, que podéis andar en bici, pero que en materia de oferta de cultura y espectáculos, por lo menos, te estoy hablando del año 2014, era algo deficitario, o por lo menos yo no me sentía muy sintonizado con esa oferta que existía desde hace un buen rato. Y yo partí haciendo como armando fiestas y un buen día llegué a armar fiestas de un festival de cine en Talca. Y me fue bien, al año siguiente me piden que arme otra fiesta y terminé siendo el curador, el programador de una franja al interior de ese festival. Y yo dije, wow, esto es lo que yo Esto tengo es que lo llevar a mío. mi ciudad, esto es lo mío, aquí está esta papaya. Y fue así como nació, me acerqué a la municipalidad en ese minuto, y con dos, tres amigos, patudamente lo bautizamos como festival, pero en realidad fue una muestra de 3 o 4 películas, y prendió, nos fue bien, ojo, fueron, no sé, 20 personas, 30 personas, 60 personas la función más multitudinaria, y cuando terminó ese festival yo dije, ojo, esto puede ser muy interesante, esto puede ser muy Esto interesante sí para prendió, cabro. esto sí rendió, esto puede ser muy interesante para la ciudad, eh, podemos generar cosas interesantes. Para el otro año decía yo, podemos invitar a un director, yo me consigo un alojamiento, y así partió, ¿viste? Oye, Y, Felipe, es súper interesante lo que dices, porque acá hay un fenómeno que es compartido, de nuevo, lo hemos analizado en otros programas, que es lo centralizado que es Chile, y es uff, centralizado en temas de políticas públicas, en la toma de decisiones, en la concentración del poder, pero acá también estamos viendo que es súper centralizado en temas de cultura, como bien tú dices, o hay que ir a buscar algo a Talca, o si no, está todo en Santiago y todo metido allá, con suerte sale algo a Valdivia de repente, y ahora ha empezado a salir un poco más. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia y si podrías darnos algún consejo, porque pareciera que, si leo entre líneas lo que tú contaste, si uno se cree el cuento, si uno se empodera y es un poco, ¿cómo decirlo?, en horario para jóvenes, cara de raja nomás, y de tomarse las cosas, al parecer ¿sí? puede funcionar, puede decir, oye, este festival es de cine y es de Linares, y van 6 años y sigue creciendo y va funcionando. Entonces, ¿cómo podemos extrapolar esa experiencia de apropiación territorial a otro tipo de experiencia? ¿Cómo lo ves? Mira, sí, yo creo que tampoco quiero presentarme como si fuese un pequeño héroe, lejos de eso, lejos de eso. Además, Pero creo humilde.
pero creo mucho en el Maule y en general en todo lo que se puede hacer desde regiones. Yo creo que estamos enfermos de centralismo. Yo creo que uno de nuestros reclamos y nuestras quejas desde regiones en el estallido tiene que ver con basta de centralismo. Y basta de centralismo también al interior de las regiones. Necesitamos un presupuesto más autónomos en las regiones y necesitamos hacer más gestión desde los territorios. Entonces me parece que el desafío es cómo este empoderamiento que es preciso estimular en las comunidades puede tener un correlato también en materia institucional. Entonces el grupo de chiquillos de hip hop o de las artesanas que de no sé qué, que se organizan, que quieren armar algo, bueno, pues ¿cómo hacemos que la institucionalidad que está para apoyarlos esté presente en sus territorios y no tengan que movilizarse 50 kilómetros, 100 o 200 kilómetros? Es muy quijotesco esto que hacemos con los chiquillos que me acompañan, porque no hay sala de cine en Linares. Tú tienes que venir a Talca, digamos, para ir. Y ¿sabes qué? Esa situación que puede ser una tremenda desventaja, porque uno dice, bueno, ¿y dónde vas a sacar un público para ver películas si es que no hay un cine? Y pues hay que arreglárselas con los que hay. Entonces partimos haciendo funciones en los colegios. Hacemos funciones en el Museo de Arte y Artesanía. Por cierto que hemos contado con la venia de la municipalidad para hacer funciones en el teatro municipal. Pero como todo teatro de provincia, es un multiespacio que se usa para licenciatura, para capacitaciones, comodín. Y también es un comodín. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir con esto? Se necesita justamente las ganas y juntarse, la asociatividad es fundamental, pero también necesitamos como una política pública que entienda que el poder está en las regiones y que parte de nuestro desarrollo humano como comunidades va a pasar en la medida en que el poder financiero, finalmente en que las regiones tengan autonomía económica para poder desarrollar planes que tengan que ver con sus propias realidades. Era muy absurdo que hace algunos meses se liberaron, digamos, los permisos para ir al cine en Aysén, en donde no hay cine. No hay cine. Entonces, si eso no es estar enfermo de centralismo, no sé lo que es. Oye, Felipe, y en tu respuesta hay como dos elementos. Hay uno, exigir y garantizar, que el Estado garantice ciertos mínimos para poder descentralizar, regionalizar y tener ciertos mínimos de toma de decisiones, de presupuesto. Pero también en tu propuesta o en tu visión está que la gente tiene que empoderarse y tomarse los espacios. O sea, son dos componentes. ¿Cómo crees tú que podemos garantizar ese componente de empoderamiento de cara al proceso constituyente que se nos viene? Yo creo que hemos avanzado bastante, a veces somos malos para celebrar, pero hace 1 año y 3 meses jamás hubiésemos pensado que íbamos a estar de cara a un proceso constituyente, que la convención que iba a construir esa nueva opción de constitución iba a ser paritaria. Ahora ya vamos a poder por fin contar con una convención que va a tener la representación de los pueblos originarios. Lamentablemente no pasaron los afrodescendientes que deberían haber estado, pero pasaron 17 cupos que hace 13 años nos hubieran dicho que estábamos locos de pensar eso. Entonces hay una oportunidad teórica de empoderamiento ciudadano y de poder llevar toda esta demanda a la convención. Pero eso tiene que estar apoyado de la ciudadanía. ¿Cómo crees tú que la ciudadanía se puede empoderar de cara a este proceso constituyente que estamos viviendo? Mira, es una gran pregunta, porque tiene que ver con ir justamente en contra de cómo hemos entendido la vida social en los últimos 30 años. Si finalmente todo este tejido social se desbarató, pero fíjate que yo tengo esperanza. Yo creo en nuestras comunidades, creo que a la hora de decidir somos sabios, y además creo que esta situación de pandemia que ha provocado situaciones bien dramáticas, estoy pensando por ejemplo en las ollas comunes, bueno, es que cuando ha habido necesidad ha sido la propia comunidad la que se ha organizado para resolver los problemas. Yo creo que tenemos conciencia y de que cada día hay más conciencia de la oportunidad que significa lo que tenemos por delante. Yo creo que el peor escenario o lo peor que puede pasar es que se farandulice el proceso constituyente. Me da mucha pena ver gente que de verdad que yo no sé quién les dijo, digamos, que podía estar ahí o a quién está representando,
Y creo que en ese sentido todos tenemos la responsabilidad de entender y de sumarnos a un proceso de manera seria, entendiendo finalmente la magnitud que tiene esto. Estamos decidiendo los próximos, decías tú, 40, 50, 60 años de nuestro país, y no es baladí, no es cualquier cosa. Sí, estaba pensando ahora cuando hacían la descripción, la que sí debería estar de todas maneras es Maite Alberdi. Deberíamos presentar ahí una nominación para que vaya de convencional, sería una tremenda candidata. Sería fantástico. Yo creo que falta representación en general del mundo de la cultura, y en particular del mundo audiovisual, te voy a decir. Olvídate, ha sido muy, muy afectado por la pandemia, todos los planes se reagendaron, los festivales cambiaron de fecha, pero por otro lado, tengo mucha confianza en que en la medida en que poco a poco nos vamos acercando a un nuevo escenario, vamos reduciendo los contagios, va a llegar la vacuna, este escenario va a cambiar, vamos a mirar un poquito más en positivo el futuro, y creo que la cantidad de películas, libros, obras musicales, obras de teatro que vamos a tener de aquí a 2 años más va a ser muy impresionante. Bueno, ya que dice eso, comencemos por casa, comencemos por Linares y cuéntanos un poco más de Felina, en qué estamos y qué se nos viene. Wow, sí, mira, es muy especial porque hoy día estamos inaugurando nuestra 6ª versión, la primera versión online, totalmente gratis, pero tiene una letra chica. A ver. Cada película tiene solamente 300 butacas virtuales. O sea, si llegan 300, la persona 301 no va a poder ver la película. Así es que tampoco es un número tan pequeño. Nosotros llevamos 300 personas para la función inaugural el año pasado. Pero generalmente teníamos 100 personas, 80 personas. Ahora, claro, por primera vez también estamos disponibles para que el festival se pueda ver desde todo Chile. Así que sabemos que tenemos gente que nos sigue desde Concepción, desde Santiago, no poca. Entonces, estamos ofreciendo desde hoy un festival con 22 películas, la mayoría estrenos de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Nos interesa mucho el cine documental, por cierto, también la ficción, pero yo te decía hace un rato que nuestra vocación más profunda es ayudar a los maulinos y maulinas a que se miren a sí mismos en la pantalla, a que contrasten lo que venías pensando con lo que estás viendo en pantalla. Y en ese sentido nos parece muy, muy provechoso, muy enriquecedor hacer una programación, proponerles a la ciudadanía una programación de cine chileno contemporáneo y latinoamericano. Van a encontrar las personas que nos acompañen, el festival transcurre exclusivamente en nuestra página web, es muy sencillo el acceso, cualquier persona que tenga menos de 40 años no va a tener ningún problema, pero hoy Y le más mandé de unos 40 audios. tampoco. Y los demás, no, claro, los de 60 un poquito más, A lo que no mejor usan tú, tanto tú tendrías teléfono. problemas, bajo ese criterio tú tendrías problemas, Felipe. Por cierto que sí. Por eso que hice un tutorial para la gente como yo, porque para nosotros es nuestro primer festival y para mucha gente también es la primera vez que participa de un festival de manera online. No es algo de lo que estemos realmente habituados. Entonces, como decía... Oye, las Maulinas, los Maulinos, especialmente Maule Sur y especialmente Linares, ¿dónde tienen que entrar? ¿Felina.cl? Felina.cl, van a ver una etiqueta, o sea, una sección parpadeante que dice Festival Online, pinchas ahí, vas a ver toda la programación, busca la que quieres ver y va a aparecer una pestañita que va a decir como obtener ticket para esta sesión, pinchas ahí, haces un registro como en cualquier página, mail, contraseña, te van a pedir la fecha de nacimiento y ya está. No es más que eso. Es gratis, por supuesto. Todas nuestras funciones y actividades son absolutamente gratuitas. Gratuitas y de calidad. Oye, Felipe, para ir cerrando ya, ¿cómo ves lo que se viene para adelante? Ahí estamos en la página web y estamos mostrando un poco cómo entrar y cuáles son las Perfecto. opciones para poder... Ahí está la sección en rojo, arriba. Ahí Que estamos, dice, Juan Cris. esta. Estamos absolutamente online, todo coordinado. Oye, qué maravilla la tecnología, ¿no? Como dicen en la tele. Es que Pancho nos ayuda ahí en los controles que no falla nunca. Fantástico. Ahí Entonces está toda la información, Felina 2020, entren a la página, infórmense, ahí están todas las formas de participar. Para ir cerrando, Felipe, queríamos hacerte una última pregunta.
¿Cómo miras tú lo que se nos viene para el próximo año? Lo hablábamos un poco con la Maite. ¿Cómo miras tú este proceso constituyente? Particularmente acá desde Linares, desde el Maule Sur, ¿cómo miras lo que se nos viene y cómo sueñas esta nueva constitución? Yo tengo esperanza, yo confío en el destino que nos estamos urdiendo como sociedad. Me gusta eso de la esperanza, de tener una visión bien Sí, propositiva, de sí. mirar el Es vaso que, lleno. sin duda, yo creo mucho en el Maule, además, ya lo he dicho, ya estoy dando la lata con la consigna, pero es muy cierto. Y quiero repetir algo muy sencillo, bueno, lo que me hago parte, por cierto, de lo que decía Maite, de cómo sueña este proceso, cómo sueña esta nueva constitución, pues más inclusiva, ¿no? O sea, a la gente del mundo queer, a la gente de la divergencia sexual, la están matando hoy día. Eso es inconcebible. Quiero un mundo más amable para nuestros adultos mayores. Quiero una sociedad más inclusiva, más tolerante, que nos reconozcamos en nuestras diferencias, pero que aprendamos a tolerarnos. Siento que estamos en un momento tremendamente conservador e inquisidor, de que creo que puede ser peligroso. Creo que tenemos que cuidar nuestra democracia, y para cuidar nuestra democracia hay algo que todos podemos hacer desde casa, que es participar, opinar, y hacernos Informarse. parte de este proceso, informarnos, por cierto. Eso te podría decir. Oye, Felipe, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Ha sido un gusto tenerte acá. Ojalá estos temas los tomemos más acá en la región, los tomemos más en el Maule Sur y nos apropiemos acá en Linares y en todas las comunas del Maule Sur, porque, como decías tú, es la única forma de empoderarnos, de levantarlos y de exigir mucho más de estos temas que son tan importantes. Definitivamente, el futuro está en la región, y les quiero agradecer por haberme invitado, por haberme permitido participar de este espacio, para además darme un minuto para hablar de la iniciativa que tanto quiero. Tengo una hija de 3 años, pero este festival es también un hijo simbólico de alguna manera. Así es que en estos últimos segundos que le quiero dar las gracias al equipo que me acompaña, a Claudia, a Natacha, a Loreto, a John y a Andrea. Son muy lindos, de verdad. Llevan meses trabajando sin cobrar ni uno, solo porque, igual que yo, creen en esta región, fíjate. Me parece excelente, me parece un cierre espectacular. Es precisamente ese el objetivo de esta instancia, de poder juntarnos a conversar, de poder juntarnos a conversar temas país, pero principalmente del territorio, de informarnos, discutir, conversar, como hablaba Maite, poder observar y entender un poco más cuál es la situación de qué es lo que está pasando. Y es por eso que hemos generado esta instancia de participación. Vamos a responder todas las preguntas que nos han llegado por interno. Invitamos a todo el mundo a compartir este capítulo, queda grabado, hay varios que nos acompañan ahora, pero hay muchos más que los ven durante la semana. Queremos saludarlos a todos los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver en los próximos días, así que los invitamos también a compartir. Les queremos agradecer por estar con nosotros, principalmente a Felipe, Maite, tremendo programa, y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, como todos los miércoles, en Maule Constituyente. Muchas gracias y nos vemos luego. Chao.